Entonces, mucho gusto a todos. La verdad, es muy chévere pues por volver a iniciar con estas actividades que siempre han sido muy enriquecedoras. Y también muchas gracias pues al doctor Santiago que pues nos acompaña el día de hoy. Como dijo Vale, la revisión de hoy va a ser hablar un poco acerca de la fisiología y acerca de las alteraciones del calcio, pero como puede ser un tema muy largo y pues lo que estamos tratando de hacer es que sean unas revisiones si bien sustanciales, que pues se puedan hacer en un tiempo un poquito más corto, porque entendemos que para pues todos puede ser algo complejo tener una hora o más de una hora pues de espacio en el día como para presentar, pues, prestar atención. La decidimos dividir en dos partes, siendo así que en esta parte la vamos como a enfocar sobre todo a la fisiología del calcio y la hipercalcemia, y ya la siguiente parte el día martes de la otra semana hablaremos un poco de hipocalcemia y pues hablaremos un poco acerca de un caso clínico en general de alguna alteración del calcio como para hacer una conclusión general del tema. Siendo así, pues estas fueron las referencias que yo utilicé en general como pues para la revisión completa de alteraciones de calcio, y como yo les mencioné, hoy vamos a hablar de generalidades, fisiología y de hipercalcemia. Entonces, empezando acerca de las generalidades del calcio, vamos a ver que el calcio va a ser como tal el mineral más abundante en el organismo y supone alrededor del 2% del peso corporal. Va a ayudarnos a conformar sobre todo los cristales de hidroxapatita a nivel óseo y también pues a nivel dental, y esto va a suponer cerca de un 99% de las concentraciones totales de calcio pues corporales que tiene como tal, valga la redundancia, el cuerpo. Adicionalmente, estas funciones como de estructura que nos favorece este mineral, también nos va a favorecer otras funciones intracelulares como la contracción muscular, proteólisis, activación y desactivación enzimática, secreción hormonal y pues autofagia. Ahora bien, hacer el mineral más importante, y por no decir más abundante y por no decir más importante como a nivel corporal, va a tener múltiples mecanismos de regulación. Y para pues entender los mecanismos de regulación hay que saber un poco acerca de cómo se va a distribuir en el calcio en el cuerpo. Entonces vamos a ver que vamos a tener como un calcio a nivel sérico que va a representar el 0,1% del calcio total, un calcio intracelular que va a representar el 1%, y pues el calcio que se va a encontrar más estructuralmente a nivel óseo, que me va a representar sobre todo el 99% de la concentración del calcio total corporal. Ahora bien, hablamos del calcio suero porque este va a ser el calcio al cual nos podemos acercar mucho más fácil como en la clínica, y va a ser el que nos va a ayudar como para hacer el diagnóstico inicial. Ya el calcio que se encuentra en almacenamiento óseo pues nos va a ayudar sobre todo en evidenciar complicaciones asociadas a trastornos, por ejemplo, una hipercalcemia ya de larga data, pero pues no es como el acercamiento común inicial que puede tener las alteraciones como en el calcio en general. Ahora, hablando del calcio en cero, sérico, pues vamos a ver que lo vamos a encontrar de tres formas en particular. El primero, pues es el ion libre, que representa el 45%, que va a ser ese calcio que no se va a encontrar unido a nada en particular y va a estar estrictamente regulado en concentraciones más o menos de 4,2 a 5 miligramos por decilitro. El siguiente va a ser el calcio asociado a proteínas, sobre todo pues se habla mucho de la albúmina, y por eso pues aunque está en discusión ahorita pues se habla de la corrección de los niveles de calcio total en relación a los niveles de albúmina que tenga el paciente. Es básicamente el calcio que se une pues a la proteína, y importante de este calcio es que no va a ser capaz como de atravesar membranas tan fácilmente, y pues no va a ser el calcio que se puede filtrar tampoco a nivel renal o excretar también de la misma manera, y este me representa el 45%. Y por último está aquel calcio que se encuentra formando complejos, sobre todo aniónicos, y este me va a representar el 10%. Es por ello que al tener como estos tres tipos de forma de presentación del calcio a nivel sérico, en la clínica vamos a hablar mucho del calcio iónico y el calcio total. Es común que lo primero que vamos a obtener de un paciente, sobre todo pues por el costo económico que conlleva la realización pues, de los exámenes, es que tengamos un calcio total, pero pues cuando nosotros tenemos un calcio total tenemos que tener en cuenta que pues no solamente estamos viendo el calcio que se encuentra libre, sino que estamos viendo el calcio libre, el calcio unido a proteínas y el calcio unido a complejos. Es por ello pues en algunas ocasiones pues ahorita se está abogando mucho más que se pueda realizar el calcio iónico como para la confirmación del diagnóstico, sobre todo una alteración del mismo. Ahora bien,
¿Cómo lo vamos a regular en cuanto a la ingesta y como la eliminación del mismo? Vamos a ver que en promedio la ingesta habitual del calcio es de más o menos 1000 miligramos vía oral, pues obtenido en la dieta. De esto, al ser un catión divalente, va a ser pobremente absorbido a nivel de la mucosa intestinal y para ello nos va a ayudar un poquito la vitamina D, como pues veremos un poquito más adelante, favoreciendo la absorción de aproximadamente un 35% del que se consumió. El resto, sumado del calcio que logra ser excretado, va a ser eliminado en heces, representando de ese mil inicial más o menos 800 a 850 miligramos diarios de excreción pues, del mismo. De este calcio que se logra absorber, vamos a ver que se va a repartir inicialmente pues, a nivel sérico, líquido extracelular y en esta parte también podemos tener otro mecanismo de eliminación que es a nivel renal. Vamos a ver que a nivel renal, aunque el 90% del calcio que se filtra, que pues recordemos que es el calcio en ion libre, que pues se puede filtrar fácilmente por la membrana glomerular, cerca del 90% de este se puede llegar a reabsorber a nivel de los túbulos proximales, el asa Henle y la porción inicial de los túbulos distales, siendo así que en total aproximadamente un 10% va a ser eliminado representando de 100 a 170 miligramos día de, pues, del calcio consumido. Entonces vamos a ver que la cantidad de calcio que se obtiene en general pues no va a ser una gran cantidad y por eso pues estos mecanismos de regulación van a ser muy importantes. Por último, pues ya el calcio que pues se logró absorber, que no se excretó, lo que va a hacer es que se va a almacenar a nivel óseo, pues conformando los cristales de hidroxiapatita y pues va a formar todo lo que va a hacer la densidad ósea y pues el almacenamiento del calcio como tal. Eso en cuanto a la ingesta y la eliminación. Ahora, ¿qué nos va a regular estos dos cosas? Van a ser como principalmente la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. También se habla un poco del factor de crecimiento 23, pero este toma mayor relevancia, por así decirlo, en los pacientes que tienen alteración renal, como pues yo les explicaré también un poquito más adelante. Ahora, en cuanto a la hormona paratiroidea, vamos a ver que es una hormona que se secreta a nivel de las glándulas paratiroideas. Nosotros vamos a tener aproximadamente cuatro glándulas paratiroideas que se encuentran pues, en la cara posterior de la tiroides y van a estar conformadas por dos tipos de células principalmente, que van a ser las células principales y las células oxifílicas. Se cree o se ha estudiado, se ha evidenciado que las células principales a nivel mitocondrial van a ser las que principalmente me van a favorecer la producción de la paratormona. Y pues aún sigue en estudio la función específica de las células oxifílicas. Ahora bien, el ciclo de la retroalimentación de la paratormona se ha entendido como un ciclo de retroalimentación negativo. ¿Por qué? Porque el principal estímulo, por así decirlo, de la liberación de la paratormona son las caídas séricas de las concentraciones de calcio y pues el estímulo para evitar su liberación va a ser el aumento de las concentraciones séricas de, pues, de calcio como tal. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, vamos a ver que en las células principales va a haber un receptor, que es el que estoy aquí señalando, en la membrana, que va a ser muy importante, que es el receptor sensible a las concentraciones de calcio. Ese es un receptor que se encuentra como acoplado a las proteínas G, específicamente a la proteína GQ, que al unirse el calcio al receptor favorece la activación de este segundo mensajero y pues la fosforilación que va a culminar en la liberación por el retículo endoplasmático de concentraciones de calcio intracelularmente. Esto que nos conlleva a que el aumento del calcio intracelular evite o inhiba que los gránulos secretores en donde se encuentra almacenada la PTH, que ya está como producida y se encuentra almacenada, pues no logren ser liberados, de tal forma que el aumento de las concentraciones de calcio que son como detectados por este receptor va a conllevar a que la PTH no sea liberada. Por otro lado, si no hay calcio que se una a este receptor, pues no se va a activar esta cadena y pues se va a permitir que el gránulo secretor favorezca la liberación de la paratormona. Entonces, en eso consiste un poquito, pues, el ciclo de su regulación. Ahora, ¿cuáles son las funciones como tal de la hormona paratiroidea? Entonces, vamos a ver que nos va a favorecer el aumento de las concentraciones de calcio sérico a través de tres focos principales. El primero que, pues, yo vengo a hablar es el renal, y es que a nivel renal nos va a favorecer la reabsorción a nivel de, sobre todo, la rama ascendente de la asa de Henle,
Y pues curiosamente también lo que nos va a favorecer es aumentar la excreción de fosfato por la afectación en los receptores que son receptores de sodio fosfato. De tal forma que cuando la elevación o la hipercalcemia es propia de una elevación de la hormona paratiroidea directamente, lo que vamos a saber es un aumento de la calcemia con una hipofosfatemia que se puede presentar o con niveles de fosfato normales, que pues esto nos puede también ayudar un poco en el enfoque diagnóstico acerca de la causa de la elevación del calcio como tal. Otra cosa que nos favorece como la paratoidea es que nos favorece también o nos aumenta la hidroxilación y el paso de la vitamina D a 25 hidroxicolecalciferol, de 25 hidroxicolecalciferol a 1,25 hidroxicolecalciferol, que va a ser como la proteína activa o pues la enzima, la forma activa, mejor así, de esta manera, de la vitamina D, que es la que nos va a favorecer el aumento de la absorción intestinal de calcio. Entonces, indirectamente, pues también a nivel intestinal nos favorece la absorción. Entonces, a nivel renal lo que va a favorecer es favorecer la reabsorción a nivel intestinal a través de favorecer la conversión de la vitamina E, nos favorece también el aumento de la absorción y a nivel óseo lo que nos va a ayudar es aumentar la resorción ósea. ¿Esto cómo lo hace? Vamos a ver que los osteoblastos, que son esas células que nos permiten como o nos favorecen la regeneración ósea, van a tener unos receptores de la pues, hormona paratiroidea que al unirse la hormona paratiroidea pues, a estos receptores lo que favorecen es que los osteoblastos como que expresen el ligando del receptor de RANK, que es un receptor que sí tienen los osteoclastos. Cuando se une el receptor de RANK, es decir, RANK L, el ligando de RANK L con el receptor de RANK, lo que va a hacer es favorecer la activación de los osteoclastos y los osteoclastos lo que va a realizar es como la resorción ósea y por lo tanto la liberación tanto del calcio como del fosfato. Pero como yo les mencioné, a nivel renal la paratoidea favorece también la excreción del fosfato, de tal forma que se controle un poco la hiperfosfatemia que se puede llegar a presentar secundaria pues a la resorción ósea. Eso van a ser como las principales funciones de la hormona paratiroidea. Ahora, en cuanto a la vitamina D, de la vitamina D hay que tener en cuenta que pues tiene que sufrir como un ciclo, sufrir, o pasar por un ciclo de activación o de conversión para llegar a su forma activa y este va a ocurrir en tres pasos como grandes o principales y el primero es la formación de colecalciferol que ocurre a nivel de la piel en la cual se va a encontrar almacenado el 7-deshidrocolecalciferol que con ayuda pues de la radiación solar lo que va a hacer es pasarse del el 7-deshidrocolecalciferol al colecalciferol. Posteriormente, el colecalciferol puede ir a nivel hepático a ser almacenado o transformado. ¿De qué va a depender eso? De si hay algún estímulo que me esté favoreciendo pues el paso o la conversión, como por ejemplo pues disminución en los niveles de calcio o pues que haya una disminución de 1,25 de hidroxicolecalciferol. Si no hay ninguna de las dos, pues el colecalciferol puede mantenerse como almacenado a nivel hepático hasta cuando pues requiera ser transformado y pues utilizaba la función de la vitamina D de favorecer la absorción intestinal y en estos casos lo que va a haber es que va a ocurrir una primera hidroxilación favoreciendo el paso de colecalciferol a 25 hidroxicolecalciferol. Posteriormente, a nivel renal tubular va a ocurrir la segunda hidroxilación que favorece el paso de 25 hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidroxicolecalciferol que va a ser, pues como yo les estaba mencionando, la forma activa de la vitamina D. Es por ello que los pacientes con enfermedad renal pueden llegar a presentar alteraciones a nivel de la calcemia, puesto que, pues al no tener la misma, como no tener completamente las funciones o tener algún tipo de daño a nivel de las funciones renales, pues hay una alteración también en lo que es la formación del 1,25 dihidroxicolecalciferol. Ahora bien, ¿qué es lo que nos favorece el 1,25 dihidroxicolecalciferol? Lo que va a favorecer, como están viendo aquí en la imagen de la derecha, es que me favorece la síntesis de la calvindina, que la calvindina va a ser la proteína fijadora del calcio, que lo que nos favorece es que en el borde cepillo se pueda absorber, fijar el calcio y posteriormente reabsorber a nivel del espacio intersticial. Y pues aumentar un poco la cantidad de calcio que se puede absorber, sobre todo teniendo en cuenta que es como un catión divalente y pues no suele ser tan fácilmente reabsorbido.
Eso va a ser como la principal función de la vitamina D. Ahora bien, en cuanto a la calcitonina, vamos a ver que la calcitonina la podríamos entender como una hormona que hace las funciones contrarias a la hormona pues paratiroidea. Y la calcitonina va a ser una hormona que se secreta a nivel de las, se produce y se secreta a nivel de las células claras de la glándula tiroidea y a nivel general es lo que nos va a favorecer es disminuir la actividad resortiva de los osteoclastos, a diferencia de la paratormona. A diferencia también de la paratormona es que de la hormona paratiroidea es que los osteoclastos sí tienen un receptor de la calcitonina y lo que pasa y lo que llama la atención es que aunque haya como sea uno de los primeros mecanismos que ocurre en los casos de la hipercalcemia y pues en un principio puede llegar a ser muy efectiva. A largo plazo, estos receptores que tienen los osteoclastos pierden como sensibilidad a la calcitonina y es por ello que no se utiliza en el manejo como tal de la hipercalcemia, porque pues a nivel agudo pues puede llegar a funcionar de una manera muy efectiva, pero ya a largo plazo pues no va a responder de la misma forma y pues no va a ser un buen mecanismo como de regulación en los casos, por ejemplo, de hipercalcemia. También nos disminuye la absorción de calcio, sobre todo a nivel del túbulo proximal renal. Y por último, el factor de crecimiento 23. Este va a ser una glicoproteína que se secreta a nivel de los osteocitos y los osteoblastos, que lo que nos va a favorecer es disminuir la formación de la 1-alfa hidroxilasa, lo que conlleva pues a la disminución de la formación de 1,25 dihidroxicolecalciferol, es decir, de la forma activa de la vitamina D, por lo tanto disminuir la absorción intestinal de calcio. Esto toma mucha relevancia, sobre todo en los pacientes con alteración en la función renal porque ellos, si de base ya tienen como una alteración en la función que no se evita o no disminuye como tal la formación de la forma activa de la vitamina D, como yo les mencioné un poquito antes, también pues van a seguir presentando porque la producción de la glicoproteína es exógena pues de nivel renal y va a estar presente. Pues los osteocitos y los osteoblastos van a seguir pues secretando esta proteína que de alguna u otra manera también nos va como aumentar esa deficiencia que están presentando en la activación de la vitamina D. Entonces, esto pues me llamó la atención cuando estábamos leyendo el tema, pero pues aquí se los quería traer la acotación. Nuevamente, pues toma mucho mayor relevancia ya en los pacientes con una enfermedad, sobre todo renal de base. Y pues ya teniendo un poquito claro acerca de los mecanismos de regulación de estas concentraciones de calcio, vamos a hablar un poco y entrar un poco acerca de las alteraciones y de la que vamos a hablar hoy en particular va a ser la hipercalcemia. Entonces, la hipercalcemia la vamos a definir como niveles de calcio superiores que sean mayores al límite superior, que pues va a ser un aumento mayor a las dos desviaciones estándar. Vamos a ver que afecta aproximadamente un 1% de la población general, a 2% a la población con cáncer y tiene una incidencia anual de aproximadamente 0,09 a 0,6 casos. O sea, no es una incidencia tan alta, si no se pone como a mirar en retrospectiva, pero sí es muy importante conocer estos trastornos y llegar a diagnosticarlos. En cuanto a los niveles que me definen como tal una hipercalcemia, vamos a ver que la podemos dividir en una hipercalcemia leve, moderada y severa. Y como yo les mencioné, en clínica podemos llegar a utilizar dos valores distintos, que son los valores de calcio total y los valores de calcio iónico. En los valores de calcio total hablamos de una hipercalcemia leve cuando son menores a 12 miligramos por decilitro y en los valores de calcio iónico hablamos de una hipercalcemia leve cuando los valores van a ser de 5,6 a 8 miligramos por decilitro. Ya pasamos a hablar de una hipercalcemia moderada cuando el calcio total está entre 12 a 13,9 miligramos por decilitro y el calcio iónico de 8 a 10 miligramos por decilitro. Y severa cuando hablamos de un calcio total mayor a 14 y un calcio iónico de 10 a 12. Esto pues nos puede hablar en la severidad en cuanto a los niveles de calcio sérico, pero también se puede hablar de una mayor severidad, sobre todo en los pacientes que generan la hipercalcemia de forma aguda y no más como crónicamente, es decir, que se desarrolle la hipercalcemia en semanas y no en meses. Generalmente los que se desarrollan más agudamente van a tener una sintomatología un poco más severa que los pacientes que tienen una instauración un poco más lenta.
Ahora, en cuanto a la fisiopatología, la hipercalcemia, vamos a ver que es relacionada a una alteración en la entrada sérica del calcio, superando esta a la excreción o almacenamiento óseo del mismo. Y a grosso modo las podemos dividir en las alteraciones asociadas a la paratormona o no asociadas a la paratormona. En cuanto a las causas paratiroideas, vamos a ver que, y en general, el hiperparatiroidismo primario me va a representar el 90% de las causas de la causa o pues, 90% de los casos de hipercalcemia que se vayan a presentar. Y de este 90%, un 80% son secundarias a un adenoma único de pues, de la paratiroides. Cuando hablamos de hiperparatiroidismo primario, lo que hablamos es un aumento de la producción de la hormona paratiroidea directamente de la glándula paratiroides. Entonces, secundaria al adenoma, a una hiperplasia, a un carcinoma paratiroideo, que es el menos común. El hiperparatiroidismo secundario al litio se ve principalmente en los pacientes que tienen de base alguna enfermedad de índole psiquiátrico, sobre todo, por ejemplo, el síndrome bipolar, en donde se utiliza el litio como un regulador del ánimo. Lo que se ha visto es que el litio me favorece un aumento en el umbral de la concentración de calcio que me suprime como tal la liberación de la paratormona. Es decir, se requieren valores mucho más altos de calcio para que la paratormona pues se disminuya en el núcleo de su retroalimentación. En estos casos, pues por ello también vamos a ver que es muy importante preguntarle a los pacientes antecedentes oncológicos, farmacológicos, patológicos, porque se puede hacer una asociación directamente y sospecha de la posible causa que esté presentando el paciente. Y en el caso de que sea secundaria medicamentosa, ya sea litio o vitaminas, como vamos a ver más adelante, pues se puede llegar a considerar, según el riesgo de beneficio del paciente, si requiere una suspensión del medicamento o, pues en su efecto, un cambio de la dosis del mismo. En cuanto a la hipercalcemia hipercalciúrica familiar, va a ser básicamente una mutación del receptor sensible a las concentraciones de calcio que yo les mencioné cuando estaba hablando de la hormona paratiroidea, que es ese receptor que se encontraba en la membrana de las células principales. Y esta mutación lo que va a hacer es que me favorezca como una secreción aumentada y inapropiada de la paratormona que me conlleva a la hipercalcemia. Y por último, la condrodisplasia metafisial, que es una forma rara de enanismo que se asocia mucho a hipercalcemia e hipofosfatemia, secundario a un defecto en el gen del receptor de la proteína asociada a la hormona de la paratiroides, que también se ha llegado a describir como causas paratiroideas. En cuanto a las causas no paratiroideas, es muy importante pues conocer un poco, por ejemplo, de la hipercalcemia maligna. La hipercalcemia maligna es la elevación de los niveles de calcio secundaria o directamente relacionada con una patología oncológica. Se puede llegar a presentar en un 20% de los pacientes oncológicos. En este caso, llama mucho la atención que los niveles de calcio sérico son generalmente mucho más altos, un poquito más altos, los pacientes con malignidad frente a los pacientes que pues no presentan una hipercalcemia secundaria pues a malignidad. Hay tres mecanismos por los cuales se puede generar una hipercalcemia maligna. El primero es la osteólisis, el segundo es la hipercalcemia humoral y el tercero es la producción de calcitriol. La osteólisis es secundaria a los tumores que me puedan hacer metástasis ósea, como el mieloma múltiple y el carcinoma de seno, en donde lo que vamos a ver, como pues pueden ver aquí en la imagen, es que va a haber un aumento en la liberación de los factores osteolíticos por parte del tumor, por ejemplo, un aumento también en la activación por expresión de RANKL, que lo que va a conllevar es pues un aumento en la activación de la actividad osteoclástica y por lo tanto pues liberación de las concentraciones de calcio. Ahora, en cuanto a la hipercalcemia humoral, su nombre viene porque en vez de ser secundaria a carcinomas que me hacen metástasis ósea, es secundaria a otros tipos de tumores como el cáncer de esófago, el cáncer epiermoide pulmonar y el hipernefroma, perdón, que no me hacen metástasis ósea, pero que sí pueden producir una proteína relacionada con la paratormona, se conoce como PTHRP, que va a ser una proteína de actividad muy similar, por no decir que casi igual a la paratormona, que lo que conlleva es a lo mismo que nos favorecía la paratormona. Entonces, un aumento en la como formación de la vitamina D en su forma activa, que me favorece la absorción intestinal de calcio, un aumento en la resorción ósea, que me favorece pues al aumento sérico del calcio y
una absorción renal del calcio. La única diferencia que tenemos entre la proteína relacionada con la paratormona es que la paratormona, como yo les estaba mencionando, me favorecía una excreción de fosfato, mientras que la proteína relacionada con la paratormona, pues no se ha descrito esta relación, entonces suelen ser pacientes que tienen hipercalcemia e hiperfosfatemia, a diferencia pues de los pacientes con hiperparatiroidismo, por ejemplo, primario. Y por último tenemos la hipercalcemia maligna por la producción de calcitriol. Esta está relacionada principalmente en los linfomas de tipo Hodgkin o no Hodgkin, en donde pues van a tener una producción exógena de 25-dihidroxicolecalciferol y pues por lo tanto un aumento en la absorción intestinal de calcio. Estos son como los tres principales mecanismos o los tres mecanismos que se han descrito de hipercalcemia asociada a la malignidad o hipercalcemia maligna. En cuanto a otras causas no paratoideas no asociadas a malignidad, podemos tener, por ejemplo, la intoxicación de vitamina D, principalmente vista en los pacientes que pues tienen manejo por deficiencia de esta suplementario, y en ella vamos a ver que los niveles de 25-hidroxicolecalciferol mayores a 150 nanogramos por mililitro ya pueden ser diagnósticos como tal de una intoxicación por esta, aunque pues pueden variar un poco de paciente a paciente, pero pues con este corte ya se tiene como muy grande la sospecha e incluso el diagnóstico de que este sea la causa. En cuanto a la hipervitaminosis A, se asocia a un consumo excesivo de la vitamina A, sobre todo a dosis mayores a 50.000 unidades diarias, y esto me conlleva a un aumento de la resorción ósea y pues secundario a un aumento de las concentraciones de calcio a nivel sérico. En cuanto al hipertiroidismo, el 20% de los pacientes que pues tienen tirotoxicosis se han asociado a hipercalcemia leve e hipercalciuria sérica secundaria a un aumento en el recambio del calcio e incluso mayor resorción ósea frente a la formación ósea que pues está presentando como tal el paciente. En la rhabdomiólisis se ha descrito principalmente en la fase de recuperación de la falla renal y se ha correlacionado pues, la hipercalcemia seguida de una hiperfosfatemia e hipocalcemia, posteriormente en la fase aguda oligúrica eh, generalmente. Y por último, en las causas no paratoideas vamos a tener el síndrome de Leche y alcalinos, que es básicamente ocurre en los pacientes que sufren, por ejemplo, de dispepsia, que se encuentran en suplementación con carbonato de calcio y por aumento en la dosis o en lo que pues utilizan para su manejo de la dispepsia pueden llegar a presentar una hipercalcemia, alcalosis metabólica y una aumento directo también de la reabsorción de calcio a nivel tubular distal. Estos van a ser como las causas no paratideas. Ahora, esta tabla me gustó mucho porque resume acerca de lo que yo hablé de las principales causas, siendo siempre el hiperparatiroidismo primario, secundario un adenoma y pues la hipercalcemia humoral por sus tres mecanismos y por último los no asociados a paratoideas como la vitamina D y el síndrome de leche alcalinos. En cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que los signos y los síntomas de la hipercalcemia son determinados, por un lado, por los niveles de calcemia que llegue a tener el paciente y por otro lado, por la velocidad de la instauración del aumento de las concentraciones de calcio sérico, lo que yo les mencionaba anteriormente. Es diferente un paciente que los niveles de calcemia aumentan en 2 semanas al paciente que se fue instaurando a lo largo de varios meses, pues este aumento de la calcemia como tal. Ahora, lo suelen dividir mucho en hipercalcemia leve, moderada y severa, pues como yo les estaba mencionando, de acuerdo a los niveles y también de acuerdo a la sintomatología. El paciente que tiene una hipercalcemia leve suele ser un paciente asintomático o con una sintomatología inespecífica como fatiga y constipación, y estos suelen ser pacientes con hipercalcemia diagnosticada de forma incidental. El paciente con hipercalcemia moderada ya puede llegar a presentar una sintomatología un poquito más marcada, dada por fatiga, anorexia, letargia, náuseas, vómito, constipación, debilidad muscular y nefrolitiasis. Y esto es causado secundariamente a que el aumento de las concentraciones de calcio sérico lo que me va a favorecer es una hiperpolarización de las membranas neuromusculares, lo que las hace un poquito más refractarias a la estimulación y por lo tanto pues esa debilidad muscular, esa constipación, esa nefrolitiasis, esa sintomatología sistémica. Y a nivel severo, vamos a ver que estos pacientes suelen estar asociados a, pues, a niveles muy altos
de calcio, sobre todo por un calcio iónico mayor a 12 y pues a una instauración muy rápida de la misma. Esto va a ser considerada como una urgencia y va a ser caracterizada por presentar una sintomatología multisistémica, dada por la sintomatología gastrointestinal, como constipación, anorexia, náuseas, a nivel renal, como nefrolitiasis, a nivel cardiovascular, se ve mucho el acortamiento del intervalo QT, pero la presentación de arritmias que amenazan la vida suele ser muy extraña, sin embargo, pues este QT acortado pues nos llama la atención. Y a nivel neuropsiquiátrico, asociado también a esta hiperpolarización, una depresión, una disfunción cognitiva, letargia, confusión, estupor, incluso coma. A nivel muscular, va a ser muy característico de la hipercalcemia, a diferencia de la hipocalcemia, como veremos la otra semana, esa debilidad a nivel muscular y pues dolor óseo asociado pues sobre todo a los pacientes más crónicos por esa debilidad en la densidad ósea, esa disminución en la densidad ósea como tal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En el caso del diagnóstico de la hipercalcemia, el primer paso siempre va a ser la confirmación de los niveles séricos de la misma, es decir, la solicitación de un segundo examen pues, para medir pues, las concentraciones de calcio. Claramente, si el paciente está pues, claramente sintomático y con unos valores de el primer examen de calcio sérico severamente elevados, se puede iniciar el manejo que yo les mencioné, pues les voy a explicar un poquito más adelante, al mismo tiempo que estamos haciendo la prueba de confirmación, pues en pro del beneficio del paciente. Ahora, sobre todo en los pacientes que tienen tomados pues, inicialmente un calcio total, se ha recomendado mucho a lo largo pues de lo que, de la historia, de lo que se conoce del estudio de la hipercalcemia, que se haga una corrección de calcio en correlación o en relación a los niveles de la albúmina de los pacientes. Entonces, por ello, en cuanto a la confirmación del diagnóstico, siempre se considera pedir un calcio total en acompañación de la albúmina. Sin embargo, esto ha sido discutido ya en los últimos como 2, 3 años, que pues estuve leyendo y pues encontré mientras que hacía la revisión, la exactitud de este calcio corregido, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad renal, desórdenes de alteración en equilibrios ácido-base y alteraciones aniónicas. Es por ello que idealmente uno debería hacer la toma de calcio iónico, sin embargo, es algo complejo porque suele ser un examen un poquito más caro. Pero pues esa es como la recomendación más fuerte en este momento, como que se pueda hacer la toma del calcio iónico que tiene un poquito mayor confiabilidad como tal. Y en cuanto ya el diagnóstico de la causa, nuevamente dependemos de si es dependiente de la PTH e independiente de la PTH. Independiente de la PTH son los pacientes que tienen niveles de la paratormona aumentados o normales. Normales, ¿por qué? Porque en el contexto de un aumento de las concentraciones séricas de calcio, lo que nosotros esperaríamos no es que la paratormona esté en niveles de normalidad, sino que esté suprimida totalmente. El rango de normalidad de la paratormona pues, puede variar de acuerdo a como los valores, como las unidades de medidas que tome el laboratorio, pero pues idealmente siempre están entre 15 y 65 picogramos mililitros. Y en los pacientes donde de la PTH sale indetectable, suprimida o menor a los niveles de normalidad, se puede pensar, de acuerdo a los antecedentes y la clínica que esté presentando, en si estamos enfrente de una hipercalcemia maligna, tomando los niveles de proteína relacionada con PTH, si estamos frente a una hipercalcemia por intoxicación de algún medicamento, también, por ejemplo, tomar los niveles de 25 colecalciferol. Entonces, este algoritmo me gustó bastante porque es un poquito resumen de lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, lo primero siempre va a ser pues la presentación clínica que tenga el paciente y pues para ello vamos a ver la sintomatología que nos enfoca un poquito acerca de si estamos frente a un paciente severo, que suele ser multisistémico, o de un paciente con una presentación más leve o moderada. Luego, pues podríamos tener, en el caso de que no haya sido, por ejemplo, un hallazgo incidental o que no tenga un calcio antes de que pues estemos valorándolo, por ejemplo, el paciente que llega a urgencias, pues tomar el calcio, que pues si tenemos un calcio total, un calcio iónico, lo dividiríamos en leve, moderado o severo, de acuerdo a los niveles que encontramos, de acuerdo al calcio que estamos valorando, y tener en cuenta pues también los antecedentes, ya sea el paciente con malignidad, el paciente con dispepsia, que esté tomando mucho Gaviscon o carbonato de calcio o medicamentos asociados que me puedan favorecer un aumento de este calcio sérico como tal.
Luego, si estamos enfrente de una hipercalcemia leve o una hipercalcemia moderada, nos da un poquito más de tiempo en buscar la causa, que pues como yo les hablaré en un momentico. Siempre, aunque lo que vamos a hacer es el manejo tanto de las concentraciones de las concentraciones séricas de calcio, siempre se debe buscar la causa de esta hipercalcemia y se debe corregir, ya que si pues no se encuentra esta causa y no se corrige, pues el paciente posteriormente me va a presentar otra vez hipercalcemia y pues no va a ser un manejo efectivo. Y en la hipercalcemia severa, pues ya es algo que le vamos a correr un poquito más, que al mismo tiempo que la vamos estudiando, la vamos manejando y pues para ello, para su estudio, pues es muy importante definir si estamos enfrente de una secundaria al aumento de la hormona paratiroidea o que tiene una hormona suprimida paratiroidea en general. Entonces, eso va a ser como el enfoque diagnóstico que vamos a encontrar inicialmente. Y ya por último, pues les traía a colación, pues un poquito recordar la hipercalcemia grave, que es muy parecida a la hipercalcemia pues, severa, que es un compromiso multiorgánico secundario al aumento de las concentraciones séricas, en donde el paciente sí o sí tiene afección neurológica, hidroelectrolítica secundaria a, pues, a este aumento de la concentración de calcio y alteración cardiovascular dada por este acortamiento del QT, que pues va a ser manejada como una emergencia médica. Ahora bien, en cuanto al manejo, yo les venía mencionando que el enfoque siempre va a ser inicialmente en la reducción de las concentraciones séricas de calcio en el paciente que es sintomático y en el encontrar y manejar la causa. En el caso de la hipercalcemia leve, en el paciente asintomático, puede que esta reducción de las concentraciones séricas de calcio no sean la prioridad, pero pues sí va a ser importante buscar su causa y, por ejemplo, en el que es secundario el hiperparatiroidismo primario confirmado, pues se puede considerar la realización de una paratiroidectomía y pues en el secundario a medicamentos, considerando, de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente, su suspensión. En cuanto a las indicaciones de la paratiroidectomía, se han descrito una de las siguientes, ya sea una hipercalcemia, una fractura vertebral en imágenes secundarias pues, a la disminución de la densidad ósea, una alteración pues, de la tasa de filtración glomerular o la tasa de filtración de creatina menor a 60, una hipercalciuria dada con niveles mayores de 300 en hombres, 250 en mujeres, nefrolitiasis y en pacientes menores de 50 años que ya estén presentando pues una sintomatología secundaria a pues, esta adenoma, por ejemplo, primario o, de la hormona paratiroidea. Ahora bien, nuevamente, en cuanto al manejo de la hipercalcemia, dependeríamos de si estamos acerca, frente a una hipercalcemia leve o moderada o frente a una severa. En la leve o moderada vamos a enfocar el manejo en buscar la causa y evitar los factores exacerbantes, es decir, evitar la deshidratación, evitar el aumento en en el consumo del calcio y evitar medicamentos como por ejemplo las tiazidas, suplementos de vitamina D, carbonato de calcio, etcétera, que nos puedan aumentar las concentraciones como tal del calcio sérico, que pues ya en un principio están sobre el nivel de normalidad. Y en los niveles de calcemia severa, es decir, mayores a 14, si estamos hablando del total, mayores a 2, si estamos hablando del iónico, o del paciente que está agudamente sintomático, vamos a tratarlo como una urgencia y el primer paso siempre va a ser la hidratación del paciente. Entonces, con ellos vamos a iniciar de una vez una infusión de solución salina, un bolito de 200 a 300 mililitros hora. Adicionalmente, de la hidratación, pues considerar si el paciente tiene algún riesgo de sobrecarga, sobre todo, pues por ejemplo, los pacientes fallosos, e iniciar concomitantemente un diurético de asa, que de igual forma también nos va a ayudar a disminuir, pues hay que tener en cuenta que nos ayuda a disminuir casi que todos los electrolitos, pero pues nos podría ayudar a manejar un poquito este cuadro que está presentando. Y tercer paso y muy importante, el uso de bifosfonatos. Entonces, los bifosfonatos van a ser inhibidores potentes de la resorción ósea dada por los osteoclastos y es muy importante tener en cuenta que tienen que tener un inicio concomitante o justo después del inicio de la hidratación. Y esto es dado por la vida media tan prolongada que presentan estos bifosfonatos y el inicio de acción tan prolongada del mismo, que puede llegar a presentar como o evidenciar su acción más o menos al día o incluso a las 36 horas de haberse iniciado. Vamos a tener tres bifosfonatos principales, que va a ser el pamidronato, el soledrónico y el ivambronato, los que más se utilizan van a ser el pamidronato y el ácido solerónico, que pues como pueden ver en la imagen lo que me va a hacer es inhibir o
evitar que haya una activación del osteoclasto y por lo tanto la actividad resortiva del mismo. Ya más adelante les hablaré un poquito del denosumab, que lo que nos va a hacer es inhibir o unirse al rank L e inhibir pues la unión de rank L a rank, por lo tanto también disminuir la activación del osteoclasto, pero pues este va a ser como un paso segundo a el manejo con los bifosfonatos. Entonces, en cuanto a los bifosfonatos, les estaba hablando que existen tres y los que más se utilizan son el pamidronato y el solerónico. El pamidronato en dosis más o menos de 60 a 90 miligramos IV en solución salina diluida y idealmente iniciada pues con la solución al mismo tiempo de la solución salina inicial y el ácido solerónico con una dosis de 4 a 8 miligramos intravenosa en infusión de 5 minutos. Entonces vamos a ver que el que más va a tener duración en su efecto, va a ser el ácido solerónico con un control de la calcemia de 32 a 43 días. Claramente, un control de la calcemia mientras que estamos buscando y tratando de diagnosticar la causa para el manejo propio de la causa de la elevación pues, de las concentraciones del calcio. Las principales reacciones adversas medicamentosas al uso de estos medicamentos van a ser siempre la reacción renal aguda y se asocia muy fuertemente a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, por lo que hay que tener cuidado en los pacientes que tienen pues, lesión renal, enfermedad renal crónica. Entre otros efectos adversos es la fiebre, mialgias, fatiga, hipocalcemia secundaria, hipofosfatemia y escleritis. Cuanto al denosumab, que se los mencioné anteriormente en la imagen, va a ser el anticuerpo monoclonal que lo que va a hacer es unirse a RANK L e inhibir, por lo tanto, la diferenciación y activación y supervivencia de los osteoclastos. Representa una opción terapéutica, sin embargo, se utiliza sobre todo en los pacientes que ya tienen una hipercalcemia que ha sido refractaria a los bifosfonatos y la dosis es de 120 miligramos subcutánea. Y ya para terminar, se está hablando bastante también del uso de los corticoides, sobre todo la prednisona en los de 20 a 40 miligramos día, sobre todo los pacientes que tienen una hipercalcemia asociada a un aumento de la vitamina D o desórdenes granulomatosos no infecciosos, que pues también me aumentan como esta forma activa de la vitamina D y me aumentan las concentraciones de calcio sérico. La terapia de reemplazo renal se reserva sobre todo en la hipercalcemia refractaria y en los pacientes con niveles séricos de calcio mayor a 18 y 20. Y por último, el Cinacalcet, que aumenta la sensibilidad del receptor sensible a las concentraciones de calcio y se utiliza principalmente en la hipercalcemia asociada al carcinoma paratiroideo y el paratiroidismo ya severo. Entonces, es como una tabla ya resumen en cuanto al manejo que yo les estuve hablando. Pues habla bastante del uso de bifosfonatos y pues como yo les decía, la calcitonina puede tener una acción muy aguda, pero pues a nivel ya a largo plazo, pues por el problema de la sensibilización, sobre todo de los osteoclastos, pues no va a ser un mecanismo efectivo de control de los niveles de calcio pues a mayor largo plazo. Y pues el uso de los glucocorticoides y la diálisis como tal. Esa es como la primera parte de las alteraciones. Como yo les decía, es algo un poquito largo y por eso hablamos y decidimos dividirlo aquí. No sé si alguno tenga alguna pregunta, si les ha gustado o pues tiene alguna recomendación. Ya la otra semana pues hablaremos un poquito de hipocalcemia y pues hablaremos acerca de algún caso clínico como para captar un poquito la información que pues es algo extensa como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli. Nos escribieron algunas preguntas. No sé si el doctor nos quiera dar algún aporte al respecto y las voy a ir leyendo. La primera pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual en sarcoidosis hay hipercalcemia? Y la segunda es, ¿por qué acorta el QT la hipercalcemia? Eh, Listo. Listo. Pues primero que todo, felicitaciones, Juli. Me parece que pues hiciste un muy buen trabajo. La parte de la fisiología, de la regulación del calcio, pues sí, quedó súper clara de la hipercalcemia igual. Ahorita voy a dar pues como unos punticos ahí pues extras, pero entonces primero respondiendo la primera pregunta. Entonces, la sarcoidosis es una enfermedad que tiene como, digamos, característica fisiopatológica que tiene la capacidad de formar granulomas. Entonces, esos granulomas básicamente van a estar formados por varias células, entre las cuales los que más destacan son los macrófagos y esos macrófagos, en el caso de la sarcoidosis, van a tener la capacidad de producir la enzima 1-alfa hidroxilasa. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir
es que van a generar una activación de la vitamina D. Y al activar la vitamina D, pues va a generar pues todos los efectos que nos mencionó Juli, principalmente pues favoreciendo la absorción tanto intestinal del calcio como a nivel renal su reabsorción. Entonces digamos que ese mecanismo está dentro de todos los mecanismos de hipercalcemia humoral mediado pues por 1 alfa hidroxilasa. Y la segunda pregunta, entonces, ¿por qué el QT acorta la hipercalcemia acorta el QT, perdón? Es básicamente porque, pues, si ustedes recuerdan el potencial de acción de las células cardíacas, pues va a tener 4 fases y en la fase 2, que es la fase de meseta, va a ser mediado por una entrada de calcio y una salida de potasio. Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es que va a haber un acortamiento en la fase de meseta, ya que pues al haber más calcio extracelular, la célula cardíaca va a tender a ingresar ese calcio extracelular que hay y pues así acorta el potencial de acción. Entonces es básicamente por eso que se va a cortar el QT. No sé si de pronto hayan algunas otras preguntas. Listo, muchas gracias. Nos enviaron otra. ¿Por qué los corticoides sirven para la hipercalcemia si estos medicamentos pueden producir osteoporosis y llegar a liberar más calcio a la sangre? Bueno, entonces los esteroides, como Juli lo dijo, van a servir únicamente en las hipercalcemias que estén mediadas por un mecanismo humoral, principalmente las que son mediados por alfa 1 hidroxilasa. Entonces van a servir, por ejemplo, en sarcoidosis, van a servir en pacientes con linfoma que generen hipercalcemia e incluso también se pueden llegar a usar a hipercalcemias mediadas por tuberculosis, que ahí pues Juli no lo mencionó, pero la tuberculosis es otra enfermedad que puede generar hipercalcemia mediada por hiperproducción de alfa 1 hidroxilasa. Entonces los esteroides básicamente lo que van a hacer es tratar de disminuir esa función de alfa 1 hidroxilasa que tienen ese tipo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, en la sarcoidosis es una enfermedad también que tiene un componente inflamatorio, entonces el esteroide lo que va a hacer es tratar de modular todo ese proceso inflamatorio y asimismo disminuir la actividad de alfa 1 hidroxilasa. En los linfomas, por ejemplo, los esteroides se usan mucho como citorreducción, entonces básicamente también van a tener el efecto de disminuir como tal la actividad de esas células que puedan llegar a producir la alfa 1 hidroxilasa. Digamos que en cuanto al riesgo de osteoporosis por corticoides, acá en este caso no aplicaría porque el riesgo empieza a partir de los 3 meses de uso de corticoides. Realmente con usos cortos, por tiempos cortos, realmente la osteoporosis pues no va a ser un evento adverso. Por lo general es cuando se presentan cuando se dan dosis de más de 5 miligramos al día por más de 3 meses. Entonces digamos que pues en esta enfermedad no tendríamos como el riesgo de llegar a desarrollar osteoporosis, a menos que el paciente pues presente alguna patología que requiera un tratamiento crónico con esteroides. Listo, muchas gracias, doctor. Esas son las preguntas que recibimos hasta el momento. Listo, perfecto. Entonces, pues ahí como para resumir un poquito la parte de hipercalcemia, digamos que lo más importante es que ustedes cuando se enfrentan a un paciente con hipercalcemia, el primer examen que tienen que solicitar para enfocar a los pacientes va a ser la PTH. Entonces, si tiene una PTH elevada, pues se van a buscar la adenomas paratiroideos, que es la gran mayoría de las causas. Si son pacientes psiquiátricos, pues sí evaluar si tienen litio o no, pero pues realmente esas patologías pues no las solemos ver tanto nosotros, sino más que todos los adenomas paratiroideos, que el tratamiento, pues como lo dijo Juli, realmente la gran mayoría de veces es quirúrgico. La otra opción de tratamiento con los adenomas paratiroideos va a ser el Cinacalcet, que básicamente lo que busca el Cinacalcet es disminuir la secreción de PTH, pero pues digamos que eso es básicamente en casos donde no se considere como opción terapéutica la cirugía.
o que tengan síntomas ya pues severos de hipercalcemia. Por el otro lado, cuando tengan una hipercalcemia independiente de la PTH, es decir, pues que esta esté normal o baja, entonces ahí sí pues entran a buscar todas las patologías que hemos venido hablando. Como bien Juli lo dijo, pues hay varios mecanismos humorales que básicamente van a ser a través del péptido similar de la PTH, que son sobre todo tumores de cabeza y cuello, tumores sólidos, o la capacidad de hidroxilación a través de la 1-alfa hidroxilasa. Entonces, se podrían llegar a medir niveles de péptido similar a la PTH, sin embargo, pues este es un examen que no se consigue tan fácilmente y no en todos los hospitales está disponible. Entonces, generalmente no se mide, pero lo que ustedes sí pueden medir son niveles de 1,25 hidroxivitamina D3. Normalmente la vitamina D que nosotros medimos es la 25 vitamina D3, que esa es con la que se hace generalmente el diagnóstico de insuficiencia o deficiencia de vitamina D, pero para estos casos en particular de hipercalcemia, en las que ustedes sospechen enfermedades granulomatosas, principalmente como hablamos sarcoidosis, linfoma, incluso tuberculosis, hay que pedir la 1,25 hidroxivitamina D3, que es de, pues cuando está elevada, hay que ir a buscar estas enfermedades que venimos hablando y en estos son los casos pues que se va a beneficiar el paciente de recibir esteroides. En cuanto al tratamiento, entonces lo fundamental es hidratar al paciente porque pues estas hipercalcemias suelen generar hipoperfusión, hipovolemia, entonces lo esencial es hidratar al paciente. La furosemida realmente uno no la suele usar de primera línea porque pues le podría empeorar el estado de hipovolemia. Ese se usa más que todo, como le dijo Juli, cuando están pacientes sobrecargados, pero por lo general después de la hidratación. Generalmente no se suele usar así como pues de primeras. Y con respecto a los bifosfonatos y al denosumab, para que tengan en cuenta también que esos medicamentos no son de acción inmediata. Por lo general, ustedes van a ver cambios del calcio más o menos hacia el tercer, cuarto día de que se les pongan las dosis de tratamiento. ¿Listo? Entonces, si en las primeras 24 o 48 horas el calcio sigue alto, pues es esperable porque estos medicamentos, como les digo, van a actuar más o menos hasta el tercer, cuarto día. Si no mejora, le pueden repetir las dosis a la semana. Realmente, pues no tienen como un número máximo de dosis, pero sí tener precaución sobre todo con el ácido soledrónico que genera mucha lesión renal aguda, que es como la reacción adversa y más importante que hay que tener en cuenta. Y listo, eso es, pues la verdad me pareció muy completa la charla. Muchas felicitaciones, Julio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. No sé si podríamos tener tiempo para una última pregunta que nos enviaron. Es Y básicamente, ¿las acidosis tubulares producen hipercalcemia? las acidosis tubulares. Entonces, depende del tipo de acidosis tubular renal que tú tengas. Las distales, o sea, la tipo 4 por lo general no te va a generar hipercalcemia. Las acidosis tubulares proximales, que son las tipo 1 y la tipo 2 te pueden llegar a generar más que todo es hipocalcemia. Por lo general no se suelen asociar realmente a hipercalcemia. Se podrían llegar a asociar más que todo como efectos congénitos de la nefrona, pero acidosis tubulares realmente no es lo más usual que veamos. Listo. Muchas gracias, doctor, por su participación, por sus aportes el día de hoy. Y muchas gracias a Juliana por la charla tan buena que nos dio. Como mencionaba, la próxima semana, el martes a la misma hora, tendremos la segunda parte, la continuación con un componente interactivo, un caso, por lo que esperamos contar con todos ustedes para esa sesión.